Hola, hola hermanos en Cristo. Aquí les habla nuevamente desde Chile su amigo Manuel Troncoso para hacer una nueva revisión de una Biblia que pertenece a nuestra Santa Iglesia Católica. Bueno, debo confesar que esta no es una nueva revisión, sino que ya hice una. Fue el primer video en el cual publiqué en este canal, Coleccionista de Biblias, en el cual espero que te puedas suscribir y compartir con muchas más personas para que aprendan del hermoso legado de las Biblias que existen en nuestra Santa Iglesia. Pero ahora voy a hacer una revisión más completa porque muchas personas han quedado con la duda de cómo es efectivamente su interior esta Biblia, y también hacer la lectura de algunos textos bíblicos que no se hizo en la primera. Bien, entonces aquí tenemos la Sagrada Biblia de Monseñor Juan Straubbiger. Bien, esta es la edición Barça para la familia católica. Sagrada Biblia, edición Barça para la familia católica. Es una edición bastante hermosa, como ustedes la pueden ver aquí. Es una edición familiar, bien, que ya no se publica y que muchos coleccionistas la están buscando. Aquí puede ver una imagen de Jesús entre los doctores de la ley. Bien, aquí vamos a ver la presentación de la Biblia. Si se da cuenta, es muy bonita. Aquí María, Consuelo de los Afligidos, la Mater Dolorosa, por Diderico Bout, artista flamenco. Y aquí vemos de dónde es esta Biblia. Entonces, la Sagrada Biblia, versión directa de los textos primitivos, por Monseñor Juan Straubbiger, editada con la aprobación de Monseñor Miguel Darío Miranda, arzobispo primado de México, edición Barça de Catholic Press, Chicago, Illinois, 1963, como ustedes lo pueden ver aquí. Bien, entonces de ese año de 1963 es la publicación de esta Biblia. Aquí vamos a ver el Nihil Obstant, en donde dice cargo del doctor José González Brown, censor deputatus, imprimatur Miguel Darío Miranda, arzobispo primado de México, México Distrito Federal, 11 de octubre de 1961, por mandato de su excelencia reverendísima, cargo doctor Octaviano Valdés. Bien, entonces aquí podemos ver el año, el copyright, 1963-1958 de Catholic Press, como la pueden ver aquí, que fue impresa en los Estados Unidos de América. Bien, aquí aparece el índice general de esta Biblia, en donde trae mucha, pero mucha información. Bien, aquí por ejemplo dice, en la presentación de los editores: al presentar esta edición de lujo, la Sagrada Biblia, los editores se sienten deudores de sincero agradecimiento a cuantos han contribuido de una u otra forma o manera a publicar la palabra de Dios en forma digna de su naturaleza sagrada. Es motivo de orgullo el afirmar que no se ha escatimado esfuerzo alguno para que esta sea la Biblia más artística publicada en castellano, y para ello se encomendó la tarea a doctos colaboradores de varios países de cultura hispánica, quienes han ofrecido su actividad con espíritu de apostolado y con plena conciencia de los beneficios de orden superior para los hogares católicos y para los valores eternos que, en conformidad con las directrices de los últimos pontífices, se ha fomentado en el campo bíblico. Bien, entonces aquí esta Biblia, hermanos, es bastante hermosa. Y aquí aparece en su presentación de los editores que muchas personas colaboraron para que así fuera. Por eso muchos le llaman una de las Biblias más bellas del mundo en castellano. Introducción. Vamos a leer brevemente aquí. Dice: el propósito fundamental de este volumen es el que las familias católicas de habla española puedan contar con una edición especial de la Biblia que sirva por su divino contenido para la formación religiosa y edificación espiritual de todos sus miembros, y que constituya, por su lujosa presentación, ornato y orgullo de los hogares. En otras palabras, esta nueva edición de la Biblia ha sido concebida y ejecutada con el profundo convencimiento de parte de sus editores de que la Biblia, muy por encima de cualquier otro libro,
debe ser presentada en la forma más bella, fina y artística posible. Con tal propósito, los editores no han economizado esfuerzos ni gastos para presentar el texto sagrado en un hermoso marco moderno, digno dentro de las posibilidades humanas de su divino mensaje. Bien. Después aparece aquí y dice el texto y las notas. Siguiendo las recomendaciones de su santidad Pío XII, la encíclica Divino Afflante Spiritu, nuestra edición contiene una traducción directa de los textos primitivos al castellano. Tenemos el honor de reproducir la notable versión realizada en la Argentina por Monseñor Juan Staumbiger, doctor honoris causa de la Universidad de Münster, Alemania, que fuera ya profesor de la Sagrada Escritura en el Seminario Mayor San José de la Arquidiócesis de La Plata, en Argentina. Trátase de una versión notable por varias razones. 1. Es la primera versión católica realizada en toda América, tanto en el norte como en el sur, basada en los textos originales. 2. Sus notas han sido redactadas con fines eminentemente populares y prácticos. 3. Representa la asombrosa labor de un solo traductor llevada a cabo en el Río de la Plata, por este sabio escriturario que dedicó a ella cerca de 10 años de su vida. El reverendo padre von Sirven, del Instituto Bíblico Pontificio, escribe comentando la obra de Monseñor Staumbiger en Sudamérica. Feliz la América Latina, que debe una contribución tan valiosa a las persecuciones dirigidas por los nazis contra el clero católico. Muchos ya están familiarizados con esta versión Staumbiger, tal como apareció editada en 1948 y 1951 por Destlé de Brouwer, Buenos Aires, en 4 volúmenes encuadernados en rústica. Esta edición argentina se caracteriza además por las voluminosas notas del mismo Monseñor Staumbiger, que equivalen casi a un comentario popular de toda la Biblia. El valor sobresaliente de estas notas radica no solo en su contenido científico, histórico, literario, patrístico y teológico, sino sobre todo en la aplicación práctica que tienen en la vida espiritual de cada individuo. Bien, entonces aquí hace una referencia de la hermosa labor que realizó Monseñor Juan Staumbiger en Argentina para hacer la traducción de esta Biblia. Bien, después aparecen comentarios importantes acerca de la Iglesia y la Biblia. Bien, habla acerca de la inspiración divina, cuáles libros son inspirados, habla acerca de la verdad en la Biblia, estilos y géneros literarios, hebraísmos, sentido de la Biblia, normas de interpretación a través de los siglos. Después habla de la Biblia y la liturgia, la Iglesia contra la Biblia, le sale como pregunta. Vamos a leer aquí nuevamente, lo leí en el primer video, pero nunca está de más. Dice: la Iglesia Católica nunca prohibió la lectura de la Biblia en términos generales o absolutos. Se prohibió sí la lectura de algunas versiones en algunos países, y a veces solo en forma condicional o pasajera. De toda la cristiandad ha sido probablemente España el país donde, debido a factores de carácter más bien político que religioso, la lectura de la Biblia fue sometida a restricciones más severas y duraderas. Veamos el desarrollo histórico de tales medidas. Según consta en un erudito estudio contenido en el Diccionario de la Biblia de Vigoureux, del cual extraemos lo siguiente. En 1233, Jaime I de Aragón, con la aprobación de un concilio regional celebrado en Tarragona, extendió un decreto real que prohibía a todos, clero y laicos, guardar en sus casas ninguna traducción en lengua vulgar o romance del Antiguo o Nuevo Testamento. Recuerde que la única lengua que se permitía que estudiara la Biblia era el latín en aquella época. Bien, tal prohibición tuvo por causa la necesidad de prevenirse contra los abusos que los albigenses habían cometido con los libros sagrados. Los albigenses eran una secta que estaba en aquella época, que habían traducido la Biblia en lengua romance, pero que la habían traducido según sus propias palabras, su propia interpretación. Bien, después continúa. Durante la Edad Media se promovió y se facilitó la lectura de la Escritura en lengua vulgar
con excepción de sus 30 o 40 años de prevención contra las herejías albigenses. La prueba está en que a fines del siglo XV se imprimieron varios libros santos traducidos al español, como lo testigua el Pentateuco y el Salterio español. Pero la herejía de Lutero y los abusos que posteriormente se hicieron con los sagrados textos vinieron a entorpecer este movimiento bíblico. Los fundadores del protestantismo se servían de las versiones de la Biblia en lengua vulgar, editadas a su manera para propagar sus errores. A fin de remediar este mal, el Concilio de Trento prohibió la lectura de estas versiones. Con todo, esta prohibición, tal como fue tratada en Trento, no era absoluta, sino simplemente condicional. No afectaba sino a aquellos que no querían solicitar un permiso especial para leer la Biblia de sus legítimos superiores. La Inquisición española se fue aún más lejos y extremó aún más la prohibición. Los usos y costumbres de aquella época y la no menor intolerancia de Lutero, Calvino y de Enrique VIII explican en parte estas medidas aun cuando no las justifiquen. Con todo, no dejamos de reconocer que esta misma severidad evitó en la península los incendios de las herejías y de las guerras religiosas que hicieron correr ríos de sangre en otros países. A ver, hermanos, con relación a este punto, recordemos que la Iglesia Católica nunca prohibió la lectura de la Biblia. Lo que querían evitar era que se tradujera en lenguas vulgares para evitar que cualquier persona la interpretara a su manera. Porque la Iglesia sabiamente sabía que si cualquier persona interpretaba la Biblia a su manera, iban a surgir diversos grupos sectarios. Y lamentablemente ocurrió todo lo contrario. Con la Reforma, cada persona, Calvino, Juan Calvino, Miguel Serveto, quien era su enemigo, tenemos a Hus, tenemos a Tyndall y muchos más, a Knox, interpretaron la Biblia según su propio punto de vista, y esto dio origen a miles y miles de religiones que existen en el protestantismo. Y ellos se siguen dividiendo hasta el día de hoy porque cada uno de ellos interpreta la Biblia a su manera. Además, no tenía sentido de que personas comunes y corrientes pudieran tener acceso a la Biblia en aquella época, porque recordemos, hermanos, que la mayoría de la gente era analfabeta. Y si en el día de hoy existen personas que les cuesta entender lo que dice la Biblia, imagínense lo que ocurría en el siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, en donde la comprensión lectora era más reducida de lo que es en la actualidad. Entonces, la Iglesia nunca estuvo en contra de la Biblia, siempre la conservó. De hecho, fueron durante la Edad Media los monjes quienes la escribían a mano, y gracias a ellos perdura hasta nuestros días. O si no, no la tendríamos por las copias que hacían ellos a mano. Lo que estaba prohibido en aquella época era las ediciones de la Biblia en lenguas vulgares o en lenguas romances, o como se dice, que fueran en idiomas que se utilizaban en el común del pueblo. Bien, en el común del pueblo. Bien, aquí vamos a seguir avanzando. Habla acerca de las Biblias católicas y Biblias protestantes, en donde se ven que hay diferencias, ¿cierto?, entre unos y los otros. Por ejemplo, acá habla de acá dice: sobre el carácter y empleo de las notas que aparecen en las ediciones católicas, conviene aclarar que estas suelen corresponder a una de las tres categorías siguientes. Acerca de las notas que aparecen a pie de página: 1. Notas doctrinales representativas de la interpretación oficial de la Iglesia sobre un determinado texto o pasaje bíblico, expresada ya por una definición solemne de la Iglesia, ya por la opinión unánime de los santos padres de la Iglesia primitiva, ya por algún decreto o resolución de alguna congregación romana, comisiones bíblicas, etc. 2. Notas doctrinales representativas de alguna interpretación teológica privada, ya de algún santo padre o doctor de la Iglesia, ya de algún teólogo o escriturista antiguo o moderno. 3. Nota de carácter científico o técnico, sobre cuestiones ajenas de la fe o de la moral, como aclaraciones geográficas y arqueológicas, de geografía y de crítica textual. Entonces, esas son las que aparecen en nuestra iglesia. Pero acá, por cierto, por muchos años, estimados hermanos, en las Biblias protestantes no aparecían notas, porque ellos no creían en eso.
Pero aquí dice, por lo demás, las mismas sectas protestantes están circulando más y más ediciones anotadas de la Biblia, como la de Scofield, adoptando sí a su manera la práctica católica. Aún es en el caso de las sectas que no aprueban el uso de estas ediciones anotadas de la Biblia. Hay que advertir que el mismo tipo de comentario interpretativo es suministrado oralmente por sus pastores o ministros en los servicios religiosos. Sí, hermanos, en las antiguas Biblias protestantes no había ningún comentario a pie de página y ahora hay miles de Biblias de estudios en el mundo protestante. Hay muchas Biblias protestantes que tienen notas al pie de página y en donde cada pastor le interpreta a su manera y no como nuestra amada iglesia que lo interpreta de acuerdo al magisterio de la iglesia católica, de acuerdo al catecismo, de acuerdo a las enseñanzas de Cristo, de acuerdo a la tradición apostólica. Entonces tenemos una diferencia enorme entre las Biblias de las sectas o de las iglesias protestantes con la de nuestra amada iglesia católica, que es una y única, no como las de los hermanos separados, que son muchas Biblias que poseen ellos. Por ejemplo, tienen la Biblia de estudio, aparte de la Scofield, ¿cierto? Ellos cuentan con la Biblia Palabra de Aliento de Max Lucado, la nueva Biblia Swindoll, la Biblia MacArthur, la Biblia del Mundo Hispano. Tienen también diversas traducciones como la NTV, Nueva Traducción Viviente, la NBI, Nueva Versión Internacional. Entonces tienen muchas y cada una tiene sus propias interpretaciones, pero que no vienen del magisterio como lo hemos visto acá. Después aquí habla del hombre y la Biblia del mundo hispánico. Mire lo que aparece aquí. La primera Biblia en español no fue la Reina Valera, como dicen los hermanos separados, sino que fue una Biblia católica. Desde que se consolidó el romanzo castellano antiguo como lengua literaria, se empezó a traducir la Biblia a esta nueva lengua. Lo comprueban varios manuscritos existentes en la biblioteca del Escorial, que datan del siglo XII y XIII, entre ellos una traducción de casi toda la Biblia del latín, realizada en tiempo del rey Alfonso X el Sabio, que se conoce con el nombre de Biblia Alfonsina. Casi todas estas traducciones provenían de la versión latina, unas pocas del hebreo. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos la Biblia Alfonsina como una de las más antiguas que existen en nuestra iglesia. Y muy antigua con relación a la Biblia Reina Valera. Porque recordemos que la primera Biblia protestante del año 1569, que es la Biblia del Oso, que fue hecha por Casiodoro de Reina, un ex monje católico de Sevilla, quien se apartó de la iglesia católica porque siguió el movimiento protestante y hizo esta nueva Biblia. Bien, la Biblia del Oso. En 1602 la revisó Cipriano de Valera y apareció la que conocemos actualmente como la Biblia Reina Valera. Bien. Después tenemos aquí que en los siglos XVI y XVII, edad de oro de la literatura española, se tradujeron algunos libros del Antiguo Testamento por plumas tan insignes como Fray Luis de León y Fray Luis de Granada. Menéndez y Pelayo resumen la contribución de España a la ciencia bíblica durante todo este periodo en la siguiente forma. España posee además una larga serie de cultivadores ilustres de las ciencias bíblicas, serie que empieza con los colaboradores de la Políglota Complutense y con aquel Diego López de Zúñiga, que en tan malas noches hizo pasar a Erasmo, y termina bien entrado en el siglo XVII con Pedro de Valencia y Fray Andrés de León. No hay libro de las Escrituras sobre el cual no poseamos algún comentario de algún español célebre en las escuelas católicas. ¿Se da cuenta? Y aquí sigue. La obra católica fundamental de traducir la Biblia a un castellano moderno lo hizo a fines del siglo XVIII el padre Felipe Chío, basándose en la Vulgata, obra que fue acogida con avidez y entusiasmo por toda España y América Latina. En 1825 salió a la luz una segunda versión católica, también basada en la Vulgata, a cargo del doctor Félix Torres Amat. Algunos sostienen que el doctor Torres Amat se basó en la traducción anterior, hecha en Bolonia por el jesuita español José Petisco. Entonces aquí ustedes pueden ver y aparecen varias Biblias que fueron realizadas bajo
la insignia del mundo católico. Bien, entonces podemos ver la antigua tradición que tenemos como iglesia. Después voy a hablar aquí acerca de la importancia de la Biblia en el hogar. Se da cuenta que es muy rica esta introducción que tiene esta Biblia. Lectura litúrgico familiar, el arte de la letría, la Biblia y yo. Y aquí ya vamos a comenzar con la revisión de la Biblia propiamente tal. Aquí aparece oraciones para leer la Biblia. Antes, oh Jesús, luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Nosotros sabemos que tú has venido de Dios para ser nuestro maestro y que enseñas los caminos de la verdad. Las palabras que oímos de ti son vida y espíritu, pero ¿quién es digno de abrir el libro y romper el sello? Tú solo, tú que diste tu vida por nosotros y que nos compraste para Dios con tu sangre. Concédenos, pues, poder conocer los misterios del reino de Dios y la incomprensible riqueza de tu corazón. Muéstranos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios que en ti se ocultan. Haz que tu palabra penetre en nuestras almas, guíe cual luz nuestros pasos e ilumine nuestras sendas hasta que aparezca el día y se disipen las tinieblas. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, así sea. Oh Jesús, Maestro, camino, verdad y vida, ten piedad de nosotros. Amén. Bien, entonces con eso iniciamos la lectura de esta Biblia. Entonces, recordemos que esta es la traducción de Monseñor Juan Straubinger, y aquí vamos a leer el libro del Génesis con los textos que estamos acostumbrados a hacer la revisión. Entonces dice: al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era confusión y caos, y tinieblas cubrían la faz del abismo, mas el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Y dijo Dios: haya luz. Y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas la llamó noche. Hubo tarde, y hubo mañana, primer día. Después dijo Dios: hay un firmamento en medio de las aguas, y separe unas aguas de otras. Hizo Dios el firmamento, y separó las aguas que estaban bajo el firmamento de las aguas que estaban sobre el firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, y hubo tarde, y hubo mañana, día segundo. Y dijo Dios: júntense en un lugar las aguas que quedan bajo el cielo, y aparezca lo seco. Y así fue. Llamó Dios a lo seco tierra, y en la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que estaba bien. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El texto bíblico de esta Biblia aparece en 2 columnas, al igual que la nota del pie de página. Pero cabe destacar que esta versión de la Biblia tiene notas que son muy resumidas en comparación con la Biblia original y en la Biblia comentada de Juan Straubinger, que ya he mostrado en otros videos. Vamos a ver aquí qué dice acerca del capítulo 1. Al principio, es decir, cuando no existía aún nada de lo que se encierra en las palabras cielo y tierra. Desde antiguo se ha observado la semejanza de este pasaje con Juan 1.1. En el principio era el verbo. De ahí que algunos padres y teólogos sostengan que el autor sagrado se refiere aquí al Hijo, por el cual todo fue hecho. Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Así lo explican los santos padres. La liturgia del Sábado Santo sigue las mismas interpretaciones. Bien, después de leer eso, el libro del Génesis, vamos a ir avanzando por las hojas y usted se da cuenta que tiene los comentarios a pie de página, pero insisto que no son extensos. Bien, son más bien breves en relación con la versión original. Bien, a medida que va avanzando cada vez son más breves, si se dan cuenta. Bien, ahora siempre, como ya se lo dije al principio, esta es una obra artística. Aquí aparecen obras maestras del arte religioso, como se pueden dar cuenta. Son bellas imágenes que ilustran la historia de los personajes del Antiguo Testamento. Bien, y son pinturas que son principalmente de la época del Renacimiento, ¿cierto? Renacentista y de los siglos posteriores. Por eso se dice que esta es una de las Biblias más hermosas que se han publicado. A pesar de que sea antigua, es difícil que alguna se le aproxime. Bien, ahora
Vamos a leer el texto de Salmo. Vamos a ir a Salmo 1:1. Bien. Salmos 1:1. Bien. Dice así. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni pone pie en el camino de los pecadores, ni entre los burladores toma asiento, mas tiene su deleite en la ley del Señor. En ella medita de día y de noche. Es como un árbol plantado junto a ríos de agua, que a su tiempo dará fruto, y cuyas hojas no se marchitan. Todo cuanto hiciere prosperará. No así los malvados, no así. Ellos son como paja que el viento desparrama. Por eso en el juicio no estarán en pie los malvados, ni los pecadores en la reunión de los justos, porque el camino de los justos los cuida Yahvé, y el camino de los malvados tiene mal fin. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cabe recordar, hermanos, que esta Biblia utiliza la expresión Yahvé, el nombre divino Yahvé. Lo vamos a ver aquí en Génesis 2:4, para que no quede dudas. Bien, a ver, vamos a ver Génesis 2:4. Esta es la historia de la creación del cielo y de la tierra, el día en que Yahvé Dios creó la tierra y el cielo. ¿Se fija? Utiliza el nombre Yahvé. Bien, ahora vamos a leer el Salmo 23. Salmo 23, que dice así. Bien, dice: Yahvé es mi pastor, nada me faltará. Él me hace recostar en verdes prados, me conduce a manantiales que restauran, confortando mi alma, guiándome por senderos rectos para gloria de su nombre. Aunque atraviese un valle de tinieblas, no temeré ningún mal, porque tú vas conmigo. Tu bastón y tu cayado me infunden aliento. Para mí tú dispones una mesa ante los ojos de mis enemigos. Unges con bálsamo mi cabeza. Mi copa rebosa. Bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y moraré en la casa de Yahvé por días sin fin. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Luego nos vamos al Salmo 91, que dice así. Acá, dice: Tú que te abrigas en el retiro del Altísimo y descansas a la sombra del Omnipotente, di a Yahvé: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Por él te librará del lazo de los cazadores y de la peste mortífera. Con sus plumas te cubrirá y tendrás refugio bajo sus alas. Su fidelidad es escudo y broquel. No temerás los terrores de la noche, ni las saetas disparadas de día, ni la pestilencia que vaga en las tinieblas, ni el estrago en pleno día que devasta. Aunque 1000 caigan junto a ti y 10.000 a tu diestra, tú no serás alcanzado. Antes bien, con tus propios ojos contemplarás y verás la retribución de los pecadores. Después sigue en el 9, dice así, el 9. Pues dijiste a Yahvé: tú eres mi refugio, hiciste del Altísimo tu defensa. No te llegará mal, ni plaga se aproximará a tu tienda. Pues Él te ha encomendado sus ángeles para que te guarden en todos tus caminos. Ellos te llevarán en sus manos. No sea que lastimes tu pie contra una piedra. Caminarás sobre aspid y basilisco, hollarás al león y el dragón. Por cuanto él se entregó a mí, yo lo preservaré, lo pondré en alto, porque conoció mi nombre. Me invocará y le escucharé, estaré con él en la tribulación, lo sacaré y lo honraré, lo saciaré de larga vida y le haré ver mi salvación. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después continuamos. Aquí puedes ver que esta Biblia trae mucha información, aparecen diversos mapas bíblicos de los reinos de Israel y de Judá, destierro de Israel,
destierro de Judá, división de Palestina en los tiempos de Jesús, el norte de Palestina en el tiempo de Jesucristo, el centro y sur de Palestina en tiempo de Jesucristo. Después aparecen imágenes de la Tierra Santa, como ustedes pueden ver aquí, fotografía de la Tierra Santa, lugar del bautismo, orilla del río Jordán, donde según la tradición nuestro Señor fue bautizado por Juan, puerta de Herodes. Después aparece la tierra prometida, donde emana leche y miel, Belén, la tierra del rey David y en donde nació nuestro Señor Jesucristo también, sinagoga de Cafarnaúm, después Gaza, la tierra de Gaza, el monte de los olivos, en la época del 60, porque recordemos que esta Biblia es antigua, ahora estos olivos están gigantescos, si usted va a Israel, una de las 3 piscinas de Salomón, después Jerusalén, Getsemaní, ruina del palacio de Herodes, la mezquita de Omar, en donde que se construyó sobre los restos del antiguo templo de Salomón, la tierra de José y los pescadores junto al mar de Galilea. Bien, seguimos avanzando. Aparecen también ilustraciones que hablan acerca de la vida de la Virgen. Bien, bastante información acerca de la vida de la Santísima Virgen, como ustedes pueden ver aquí. Vamos a ojearla para que también puedan ver. Miren las bellas ilustraciones que posee. Para que usted se entusiasme y si es un coleccionista de Biblias, para que las pueda adquirir también. Son tesoros. Ahora vamos a leer el libro de Mateo, capítulo 5. Bien, que dice así en cuanto a las bienaventuranzas. Dice así: al ver estas multitudes, subió a la montaña, y habiéndose sentado, se le acercaron sus discípulos. Entonces abrió su boca y se puso a enseñarles así: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los afligidos, porque serán consolados. Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán hartados. Bienaventurados los que tienen misericordia, porque para ellos habrá misericordia. Bienaventurados los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque a ellos pertenece el reino de los cielos. Dichosos seréis cuando os insultaren, cuando os persiguieren, cuando dijeren mintiendo todo mal contra vosotros por causa mía. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Después aquí podemos ver imágenes que nos muestran cómo es el Vaticano por dentro. ¿Se fijan? Acerca de las principales iglesias de Roma, de reliquias que tiene nuestra iglesia, que han perdurado a través de los siglos. Son imágenes de la década del 60, como usted puede ver aquí, la Guardia Suiza. Aquí podemos ver un fresco de Fray Angélico. Aquí el obelisco que estaba en el Circo de Nerón. Aquí vemos la Capilla Sixtina, ¿cierto? Y aquí podemos ver la vista nocturna del Vaticano. Bien, después de eso, vemos aquí imágenes del Nuevo Testamento, muchas imágenes del Nuevo Testamento, pinturas tradicionales de la iglesia, como ustedes lo pueden ver aquí, de artistas muy famosos, ya que la vida de Jesús ha inspirado a varios artistas a retratar las diversas etapas de su vida, ¿cierto? De su pasión, obra, muerte y resurrección, como ustedes lo pueden ver acá. Bien, después de eso nos vamos al libro de Juan 1.1. Vamos a leer Juan 1.1 que dice así. Bien, dice: en el principio el verbo era, y el verbo está junto a Dios, era junto a Dios, y el verbo era Dios. Él era en el principio junto a Dios. Por él todo fue hecho, y sin él nada se hizo de lo que ha sido hecho. En él era la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no la recibieron. Esta es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nota introductoria: San Juan, natural de Betsaida, de Galilea, fue hermano de Santiago el Mayor, hijos ambos de Zebedeo y de Salomé, hermana de la Virgen Santísima. Siendo primeramente discípulo de San Juan Bautista,
Buscando con todo corazón el reino de Dios, siguió después a Jesús y llegó a ser pronto su discípulo predilecto. Desde la cruz, el Señor le confió a su Santísima Madre, de la cual Juan en adelante cuidó como la propia, y así como debemos nosotros ver a nuestra Madre María. Juan era aquel discípulo al cual Jesús amaba y que en la última cena estaba recostado sobre el pecho de Jesús, como amigo de su corazón y testigo íntimo de su amor y de penas. Bien. Entonces aquí ya estamos finalizando la revisión de esta Biblia, la Biblia Monseñor Staubigel. Aquí podemos ver los dos apóstoles, imágenes de los dos apóstoles. Seguimos avanzando. Aquí tenemos una imagen del Vía Crucis, que sale en todas las Biblias familiares de nuestra iglesia. Después vemos aquí imágenes de la Semana Santa, Domingo de Ramos, bendición de distribución de los ramos, procesión de ramos, el sacrificio de la misa, Jueves Santo, misa del Crisma, la misa de la Última Cena, procesión y adoración, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se fija? Después, aquí aparece la vida de nuestra familia, donde aparece obviamente el matrimonio, nacimiento de los hijos, bautismo, y aparecen los sacramentos que deben tener todas las familias católicas. Y esto, hermanos, es el tesorito que tiene esta Biblia. Es todo esto, mire, esto es la Biblia y todo esto es el tesorito, que es Diccionario Católico de Información Bíblica. Este diccionario es muy, pero muy completo, hermanos. Si usted puede tener esta Biblia, se lo aconsejo porque aparece de todo. Aparecen palabras de la Biblia, tierras bíblicas para poder indagar más acerca de su geografía. Habla de doctrinas bíblicas, doctrina de la Iglesia Católica, sale de todo, habla incluso hasta de las sectas que han surgido y que lamentablemente han atacado a nuestra Santa Iglesia Católica por siempre. Bien, sale mucha información si es que usted desea adquirirla. Bien, y finalmente nuestra Biblia termina con el calendario, perdón, no el calendario, sino aparecen las indicaciones de los nombres que aparecen en nuestra Iglesia Católica y que aparecen en el santuario de los 365 días del año. Bien, entonces esta ha sido, hermanos, la revisión de la Biblia, de la hermosa Biblia, más completa que la primera que hice, de Monseñor Juan Staubigel. Es decir, esta es la revisión 2.0, publicada por Editorial Barça para la familia católica en la década de los 60 y que todo coleccionista de Biblia debería tener en su biblioteca. Bien, hermanos, te invito a suscribirte a mi canal, comparte para que muchas personas más puedan aprender acerca de las Escrituras y del hermoso legado que nos ha dejado nuestra Santa Iglesia Católica. Nos vemos en un próximo video, si Dios así lo quiere. Que estén todos ustedes muy bien. Chao y que Dios